Bien, sean todos bienvenidos. Continuamos en esta tercera semana de nuestro curso formal del Diplomado en Justicia Constitucional y Constitucionalismo Latinoamericano. Ayer estuvimos de la mano con el doctor Alfonso Santiago, experto magistrado, directamente hablando acerca del derecho y el derecho vinculante a los derechos humanos. En esta ocasión tenemos el honor de tener una participación bastante destacada con el doctor Alfredo Orlando Curaca Con, quien es jurista, quien es académico, con una reconocida trayectoria en el ámbito del derecho constitucional, en el ámbito de los derechos humanos y que se ha desempeñado como docente universitario en diversas instituciones de educación superior, no solamente en nuestro vecino país, Perú, sino que en América Latina, promoviendo siempre lo que es el estudio crítico del constitucionalismo y la justicia social. Su perfil directamente ha participado como conferencista en algunos foros nacionales como internacional y ha escrito algunos artículos y publicaciones especializadas tanto en temas como pluralismo jurídico, como justicia indígena y como construcción de estados plurinacionales. En esta ocasión, el doctor nos va a acompañar con el tema procesos constitucionales y su impacto en el sistema jurídico. Doctor Alfredo Uraca, siempre es un placer saludarle. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Le cedo la palabra. Muchísimas gracias. No sé si se me escucha bien, estimado Eric, sí, ¿no? Sí, todo perfecto, doctor. Gracias por la presentación. Este, Me entiendo yo que el tema que iba a hablar era de precedentes constitucionales y su impacto en el sistema jurídico. Dijiste procesos y me confundiste. Ok. Bueno, Disculpa, precedente, sí, perdón, precedente. sí, ok, ok. Bien, no hay problema. Bueno, buenas noches. En primer lugar, un saludo y un abrazo fraterno a todos desde Perú, Lima, exactamente. En primer lugar, pues sean mis primeras palabras de agradecimiento por la invitación que se me ha hecho. Eh, yo estoy muy honrado de participar en tan importante diplomado, que es un diplomado ya latinoamericano, lo cual me parece muy, muy bueno. Les agradezco a ustedes también por tomarse, digamos, parte de su tiempo tan importante para conocer los temas que abordamos en el mismo, ¿no? En el que también, dicho sea de paso, los expositores aprendemos eh, de ustedes también, gracias a sus preguntas y a sus intervenciones. Un poco lo que decía Peter Haberle, que le gustaba ser discípulo de sus discípulos, ¿no? Que con ellos también aprendía muchísimo. Me toca hablar, como ya lo hemos dicho, sobre el precedente o los precedentes constitucionales y el impacto que tienen en los sistemas jurídicos, ¿no? Un tema muy importante que creo que enlaza a muchos de nuestros países latinoamericanos, pues muchos de nuestros países latinoamericanos han adoptado y han adaptado, como dice el doctor Edgar Carpio Marcos, un destacado constitucionalista peruano, la figura del precedente en nuestros ordenamientos jurídicos. Como quiera que el tiempo que dispongo no es muy vasto, yo me quisiera centrar más que todo en hacer un ejercicio comparado, luego de primero hablar un poco de teoría del precedente entre dos países, el primero que es el mío, el Perú, que también utiliza la figura del precedente constitucional, y por supuesto Ecuador, que he estado revisándolo ahí con bastante detalle, cómo se aplica el precedente constitucional en Ecuador, porque entiendo que esto es un evento que más les interesa o que tiene más inscritos de ese país, ¿no? Esto me ha ayudado muchísimo, dicho sea de paso, porque me permite comprender la utilización de esta figura, eh, cuáles son las similitudes y también cuáles son las diferencias, y eso lo vamos a ver dentro de poco. No sé si puedo compartir ya diapositivas, ¿es posible, estimado Sí, Eric? sí, doctor. A ver.
Sí se ve, ¿no? En efecto, sí. Gracias. Bueno, acá está el título. Yo, como ya me presentaron, soy Alfredo Orlando Buracacón. Soy abogado, tengo estudios de maestría en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad de Loma de Zamora de Argentina, de Derechos Humanos por la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Rosario de Colombia. Y actualmente, bueno, ya hace más o menos una década trabajo en el Tribunal Constitucional de mi país y ahora me encuentro laborando en el área académica, digamos, encargándome de la Dirección de Publicaciones y Documentación del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú. No he tenido la oportunidad de enseñar en universidades fuera de mi país, así que hago la aclaración en relación con la presentación que se me ha hecho de que no he tenido ese honor aún, pero sí he participado, digamos, en algunos diplomados que son organizados por instituciones están fuera de mi país, ¿no? Como esta, por ejemplo, y nuevamente mi agradecimiento. Como decía yo, toca hablar un poco de la figura del precedente vinculante y su impacto en el sistema jurídico, lo cual es muy importante, ya lo mencioné. Y para hablar, creo, del precedente, que es un instrumento angloamericano, como decía el maestro Fix Amudio, ¿no? Que hemos importado nosotros, habría que repasar previamente sus orígenes. Habría que hablar entonces un poco, creo yo, de la teoría del precedente. Ello eh, me parece con la finalidad de centrarnos, o si se quiere ubicarnos en el contexto, para así saber cómo es que se originó, qué es y cuáles son sus alcances, ¿no? Entonces, como sabemos, esta figura, y lo repito, no es una figura propia del civil law, del derecho continental europeo o del derecho romano germánico, que digamos que es nuestra gran familia jurídica, sino que es una figura propia del common law, el otro gran sistema jurídico del mundo occidental, ¿no? Digámoslo así, que se basa justamente en un sistema de precedentes, ¿no? Ahora, ¿cómo se inicia el common law? Muy rápidamente. Ahí tienen ustedes una diapositiva con algunos datos muy importantes en relación con el nacimiento y la utilización de los primeros precedentes en este sistema, ¿no? El common law o derecho común, como también lo llaman, digamos, como es el nombre traducido al castellano, se origina pues en Inglaterra en el siglo XI, tras la conquista normanda, en 1066 específicamente, que estuvo liderada por esta personita que ustedes ven ahí en la pantalla, que es Guillermo I el Conquistador, que vino desde Francia a conquistar a Inglaterra, ¿no? Este rey de ascendencia normanda y más, si no vamos más lejos, de ascendencia vikinga, impuso, digamos, varias reformas una vez que conquistó Inglaterra, ¿no? Por ejemplo, eliminó la esclavitud, unificó el país, concedió tierras a los señores feudales para que estén contentos ellos y reformó el sistema de justicia, que es lo que nos interesa, ¿no? Entonces este rey lo que hizo fue disponer que existan jueces reales y estos jueces reales recorrían el país aplicando el derecho, pero el derecho de las costumbres y de los fallos previos que ya se habían aplicado en esos pueblos de Inglaterra. Es decir, no impuso una reforma nueva, estableció que se venga resolviendo como se venía resolviendo, en base a las costumbres y en base a las decisiones de tribunales precedentes. Y esa es la palabra clave, ¿no? Precedente, resolviendo los asuntos eh, en base a las decisiones judiciales precedentes. Y es que como el doctor Domingo García Belaúnde, otro destacado constitucionalista latinoamericano, en sentido general, digamos, la palabra precedente tiene que ver con algo que antecede en el tiempo a otra cosa, ¿cierto? Algo que antecede en el tiempo y en el espacio. Es algo anterior, algo que está primero en el orden de colocación, digámoslo así, ¿no? Y entonces estamos hablando de precedentes judiciales en este caso, es decir, de resoluciones de casos controvertidos, de casos con relevancia judicial que habían sido resueltos con anterioridad.
Estos, para determinado supuesto de hecho, establecían determinada consecuencia jurídica. Y entonces, los jueces posteriores, o sea, hablando de un tema intergeneracional, tenían que resolver los casos conforme habían sido resueltos por los jueces que los precedieron en sus decisiones precedentes, justamente. Entonces, así es como se va formando el sistema de esta gran familia que es el sistema del common law, que se basa sobre todo en un sistema de decisiones judiciales anteriores, que entiende que la realidad puede escapar al supuesto normativo del legislador y que no puede regular todo lo que se imagina el legislador. Y entonces para casos nuevos están ahí los jueces para establecer los principios del derecho común, del common law, y comenzar a resolver las causas de forma uniforme, de tal manera que se le da una seguridad jurídica a las decisiones judiciales. Entonces, el sistema del common law entiende que el derecho es dinámico. No es que no tengan ellos una legislación, evidentemente sí la tienen. Estados Unidos tiene una constitución escrita, tiene normas de rango infralegal. eh, Inglaterra tiene una constitución no escrita, pero también tiene una constitución que establece diferentes reglas. Y también tiene normativa. Pero ellos en el sistema del common law le dan un valor especial a las decisiones judiciales. Es muy importante eso dentro del sistema del common law. Entonces, así es como se origina la figura del precedente y más que todo la doctrina del precedente. Aquí yo les muestro un texto de un libro muy antiguo ya, escrito por Henry de Bracton, que es un jurista inglés del siglo XIII, en el que más o menos, digamos, se engloba lo que se podría entender que es la doctrina del precedente. Y ahí dice, pues, Henry de Bracton, lo siguiente: si surgieran en el reino asuntos nuevos y desconocidos, y si casos similares se hubieran presentado con anterioridad, dejad que se aplique la misma sentencia sobre los mismos asuntos, puesto que es la ocasión para avanzar de un caso similar a otro caso similar. Entonces, ahí está, digamos, eh, conceptualizado un principio muy importante del precedente, del sistema de common law, que es el principio de stare decisis, que es el principio de estar a lo decidido, de que los jueces se encuentran vinculados a lo que resolvieron jueces anteriores a él en casos similares. De forma que así homogeneizamos y uniformizamos la jurisprudencia ordinaria y también la jurisprudencia constitucional, que tiene que ver con la resolución de casos que tienen ya relevancia constitucional. ¿Y cuándo estos casos tienen relevancia constitucional? Cuando están en juego valores supremos, digamos, dentro del Estado constitucional de un país, como puede ser el mío, como puede ser el Ecuador. Es evidente que un pilar, digamos, de un Estado constitucional, o por lo menos de un Estado que aspira a ser un Estado constitucional, es el ser humano y sobre todo la defensa y el respeto de su unidad y sus derechos fundamentales. Y otro pilar, digamos, de el Estado constitucional es, digamos, el entender la primacía normativa que tiene la Constitución dentro del ordenamiento jurídico y el principio de la fuerza normativa que tiene, porque en un Estado constitucional, la Constitución no solo resulta ser una suerte de guía para el legislador ordinario que puede cumplir lo que dice la Constitución o puede no cumplirlo, porque no resulta ser, como en un Estado legal, vinculante para él. No es así, todo lo contrario. En un Estado constitucional, la Constitución resulta ser una norma suprema, pero con eficacia. Al ser una norma es vinculante y es obligatoria tanto para gobernantes como para gobernados. Entonces, cuando estos dos valores a los que hacía referencia hace un momento son afectados, son amenazados, entran a tallar una serie de mecanismos de protección de estos valores que tiene justamente un Estado constitucional.
que no son otros que los llamados procesos constitucionales, acciones de garantía o garantías constitucionales, dependiendo de la legislación. Veo que ahí en la Constitución de Ecuador se habla más de acción, acción de habeas data, acción de cumplimiento, etcétera, etcétera. Pero en puridad son mecanismos de defensa de estos dos valores supremos de un Estado constitucional. Entonces, este, cuando se resuelven estos casos que tienen que ver con la afectación de los derechos de la persona o con la afectación de la normativa suprema del Estado, o sea, la Constitución, estamos hablando de causas constitucionales. Cada país tiene su propio diseño constitucional. Nosotros aquí en el Perú tenemos un sistema de justicia constitucional. He revisado el sistema de justicia constitucional de Ecuador y en varias cosas hay puntos muy similares, pero en el fondo subyace la necesidad justamente de proteger estos principios supremos de un Estado constitucional. Entonces, un precedente constitucional, y esto ya lo dejo, digamos, como una primera idea o fuerza, es aquel que se emite en una causa constitucional, en una causa que tiene relevancia constitucional, en la que se protegen valores supremos cautelados justamente en un Estado constitucional. Porque en la Constitución de un país están las joyas de la corona, ¿cierto? Por aquí hace muchos años vino un jurista inglés llamado H.H.A. Cooper, que estuvo haciendo unas investigaciones acerca de los procesos que se regulaban en nuestro país, del habeas corpus, por ejemplo. Él era inglés. Estoy hablando de la década de los 70 del año pasado, del siglo pasado, perdón. Y él comparaba la Constitución, y esto sí se me quedó, de, una, de un artículo que él escribía con la eh, caja fuerte. Es decir, la Constitución es una caja fuerte, decía. ¿Por qué? Porque justamente en una caja fuerte nosotros ¿qué guardamos? Los valores más preciados. Igual en la Constitución se guardan los valores más preciados que tiene un país, ¿no? Ahí está el principio democrático, está la separación de poderes, están evidentemente los derechos fundamentales y está también la primacía normativa de la Constitución. Cierro este paréntesis para continuar con las diapositivas y seguir hablando acerca de la teoría del precedente, del common law, para después aterrizar ya en las experiencias tanto peruana como ecuatoriana, ¿no? En el common law se entiende que la sentencia tiene una estructura. Ellos diferencian entre el holding y el dictum. No todo lo que está en la sentencia es entonces considerado precedente. Esta es otra idea fuerza que yo desde ya se la dejo, porque esto también es aplicable a nuestros países, tanto Ecuador como al Perú, como a otros países donde también se utilizan los precedentes constitucionales vinculantes o no vinculantes en algunos casos, como Argentina, por ejemplo, ¿no? Pero no hay que entender que sentencia y precedente son sinónimos, porque no lo son. Es más, la Corte Constitucional ecuatoriana tiene toda una jurisprudencia muy interesante en materia de eh, el descubrimiento de lo que debe entenderse por precedente en las sentencias que contienen dictadas en el marco de la justicia constitucional. Entonces, en cuanto a la estructura de la sentencia, como decía hace un momento, en el sistema del common law se distingue entre el holding y el dictum, ¿no? El holding lo constituye la parte esencial de la sentencia que constituye justamente el precedente, y el dictum, dicta, obiter dictum, o obiter dicta también, constituye la parte no esencial, es algo así como un dicho sea de paso, porque hay un punto neurálgico en una decisión constitucional, donde está la regla, o como se dice, la ratio decidendi, que lleva al juez o a los jueces constitucionales a resolver de determinada manera en un proceso constitucional. Eso para los norteamericanos o los miembros del common law se llama holding. Y todo lo que sea accesorio a eso, es decir, que no sea el punto neurálgico de la sentencia,
pero que implica un ejercicio que puede ser de docencia constitucional, por ejemplo, pero que pudo haber estado como no, porque eso no iba a afectar el sentido de la decisión, es un obiter dicta, un apartado diferente, no es el punto central de la sentencia. Vamos a ver, ¿por qué les explico todo esto? Porque vamos a ver que estas figuras también las hemos nosotros adoptado y adaptado, ¿correcto? Las utilizamos también en nuestras experiencias. El holding entonces es la parte de los fundamentos del fallo que resulta indispensable para decidir el caso y entonces tiene mucha fuerza como precedente en casos posteriores. Y el dictum consiste en pronunciamientos, elaboraciones, razonamientos que están en el fallo, pero que no son necesarios para decidir el caso, y entonces como regla general no tienen la misma importancia como precedentes para el futuro. En el sistema de common law también se utilizan estas herramientas que tienen que ver con la aplicación de los precedentes, ¿no? Y en algunas experiencias latinoamericanas, estas herramientas también han sido adoptadas. Estoy hablando del distinguishing, del limiting y del overruling. Y vamos a ver que algunas de ellas incluso están reguladas positivamente, como en Ecuador y en el Perú también, como el overruling, que es una suerte de cambio de precedente, ¿no? Muy rápidamente, el distinguishing es una herramienta que aplican los jueces cuando determinan que los hechos son diferentes a los que dieron mérito a la expedición del precedente. Es decir, aquí el juez constitucional lo que hace es una distinción. Dice, yo no voy a aplicar este precedente dictado, no sé, por el Tribunal Constitucional del Perú o por la Corte Constitucional de Ecuador, porque los hechos, si bien son parecidos, son completamente distintos si uno los analiza al detalle. Y por lo tanto, el supuesto de hecho no es el mismo que el que utilizó o que la Corte o el Tribunal Constitucional verificó en un caso anterior. Y al no ser el supuesto de hecho el mismo, no voy a aplicar el precedente. Entonces hago una distinción y la consecuencia de entender por parte del juez constitucional que el caso es diferente, aunque tiene similitudes, es la no aplicación del precedente constitucional vinculante. ¿Correcto? Cuando el distinguishing es aplicado por el mismo tribunal que emitió el precedente y, y este limita el anterior, usa la figura del limiting, aplicándose a un rango más restringido de situaciones. Me explico. A veces el precedente, que es una regla jurídica, y esta es otra idea fuerza que les dejo, eh, es muy genérico. Y entonces, cuando advierte eso, el tribunal o la corte que estableció la regla jurídica en un precedente anterior para un caso nuevo, señala supuestos de limitación, o mejor dicho, la cobertura de aplicación del precedente la restringe. Es decir, señala el mismo tribunal o la corte, en este caso, que es un caso diferente, no voy a aplicar este precedente. Entonces, va perfilando el supuesto de hecho en el que aplica el precedente, va limitándolo en todo caso. Y el overruling opera cuando el tribunal que emitió el precedente lo revoca y lo reemplaza por uno nuevo. Aquí sí deja sin efecto la regla jurídica anterior y establece una nueva regla jurídica. Por lo general, debe establecerse por parte del tribunal o de la corte las razones de hecho y de derecho en virtud de las cuales se cambia el precedente. En los Estados Unidos, volvemos a ese país, han habido overrulings muy interesantes a nivel de la Corte Suprema Federal Norteamericana, ¿no? Por ejemplo, el caso Plessy versus Ferguson, resuelto en 1896, que estableció una doctrina de iguales pero separados, fue revocado por el caso Brown versus Board of Education en 1954, que eliminó la doctrina.
¿qué estableció el caso Plessy versus Ferguson? En otras palabras, la Corte Suprema Federal norteamericana señaló que tanto las personas de color como las personas, a ver, los blancos como los morenos eran iguales, pero debían, digamos, vivir su vida separadamente. Y por lo tanto, a partir de esta doctrina en los Estados Unidos, se implantó una suerte de política general en virtud de la cual se establecieron, por ejemplo, colegios para personas de color y colegios para blancos, o asientos para personas de color y asientos para blancos, o restaurantes para donde podían solamente entrar blancos y otros donde no solamente podían entrar personas de color o moreno. Y entonces se estableció una doctrina, sí, somos iguales, pero debemos de estar separados, una suerte de apartheid, ¿no? Evidentemente, la educación no era la misma, los asientos de los buses no eran los mismos, los baños no eran iguales, y en el fondo sí se mantenía una discriminación y una suerte de vulneración de la dignidad de un grupo minoritario, pero el mayor grupo minoritario de las personas en Estados Unidos. Entonces, eso cambia con Board of Education, que eliminó esa doctrina de iguales pero separados. Algo similar ha pasado hace poco nomás con el caso Roe versus Wade, que fue resuelto en 1973, en virtud de la cual la Corte Suprema norteamericana estableció que existía un derecho constitucional al aborto. Entonces, más o menos por un periodo de 50 años en los Estados Unidos, el aborto era un derecho constitucional. Pero en el caso Dobbs versus Jason Women's Health Organization del 2022, la Corte Suprema Federal norteamericana ha emitido un overruling diciendo que no existe tal derecho, o sea, no existe un derecho constitucional al aborto. Entonces, ¿el precedente puede ser dejado sin efecto? Sí, de hecho ha ocurrido. Así como en la experiencia norteamericana, en mi país han habido casos, muy pocos, por cierto, en los que, por ejemplo, precedentes se han dejado sin efecto. Uno que recuerdo en este momento fue un precedente constitucional que reconoció que los órganos de la administración pública, es decir, los órganos colegiados que pertenecían al, digamos, mundo del derecho administrativo, podían ejercer el control difuso, cuando la Constitución señala que el control difuso solamente lo pueden aplicar los jueces. Entonces, los miembros de un órgano colegiado administrativo que resolvía temas, por ejemplo, de contrataciones o de tutela del consumidor o reclamos por energía eléctrica o otro tipo de servicio público, pues no eran jueces. Y entonces el Tribunal Constitucional, ya otro colegiado, posteriormente dejó sin efecto ese precedente que reconoció que los miembros de estas entidades administrativas con facultades cuasi jurisdiccionales podían ejercer el control difuso. Y en consecuencia señaló que no podían aplicar el control difuso porque la Constitución de Perú de 1993 no los habilitaba. Ese fue claramente un overruling por parte del Tribunal Constitucional del Perú. Entonces, ¿qué cosa es el precedente y específicamente qué cosa es el precedente constitucional, ¿no? El precedente constitucional es una regla jurídica que deviene en un parámetro normativo para la resolución de casos futuros en materia constitucional. Si un amparo o una acción de protección, como la conocen ustedes, ha resuelto determinado caso de determinada forma eh, y ha establecido una regla jurídica para resolver ese caso en el futuro, entonces ese precedente que emite el tribunal o corte constitucional en defensa de un derecho fundamental tiene una eficacia horizontal y una eficacia vertical. ¿Y a qué me refiero con esto? A que el mismo órgano constitucional, ya sea tribunal constitucional o corte constitucional, tendrá que aplicar esa misma regla para resolver casos futuros similares. Pero también, evidentemente, tendrán que aplicar esa regla
los jueces inferiores, no las altas cortes, sino los jueces inferiores, que podrían conocer estos casos en primera o en segunda instancia, dependiendo del procedimiento que se siga. Entonces, la eficacia horizontal hace alusión a la vinculatoriedad que tiene con sus precedentes ese mismo órgano que resuelve. Y la eficacia vertical tiene relación con la obligatoriedad de aplicar esos precedentes por parte de eh, órganos inferiores en la justicia constitucional, ¿correcto? El precedente se emite a partir de un caso en concreto. Y esto es muy interesante porque en mi país eh, la mayoría de precedentes se han dictado en resoluciones de causas en las que se alegaba la afectación de derechos fundamentales, de derechos constitucionales, es decir, casos concretos. Pero también he podido advertir que hay un par de casos dictados por el Tribunal Constitucional en los que ha emitido precedentes constitucionales en, por ejemplo, procesos de inconstitucionalidad, que no resuelven un caso concreto, porque como saben ustedes, un proceso de inconstitucionalidad, una acción de inconstitucionalidad, tiene relación con, digamos, una materia que es de puro derecho, porque lo que hace ahí el órgano contralor de la Constitución es verificar si existe compatibilidad entre la Constitución y esa norma infraconstitucional que está siendo cuestionada. Es decir, si ésta adolece o no de inconstitucionalidad. Lo que hace ahí es un control abstracto, que no parte de resolver un caso concreto. Sin embargo, si uno revisa la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de mi país, se va a dar cuenta que en estos casos de control abstracto de constitucionalidad, eh, un par de veces el Tribunal Constitucional ha emitido precedentes constitucionales. Por último, el precedente constitucional tiene efectos similares a una ley, a una norma, ¿correcto? ¿Por qué? Porque justamente el precedente lo que hace es establecer una regla jurídica que innova el derecho, como lo dice su propia Corte, la Corte Constitucional ecuatoriana. El precedente se emite sobre todo, o en teoría debería emitirse sobre todo en casos en los que hay un vacío en el ordenamiento jurídico o una falta de interpretación de algún dispositivo dentro del ordenamiento jurídico. Y entonces, para suplir ese vacío, lo que hace el tribunal o la Corte Constitucional es realizar una interpretación, establecer una regla jurídica que señala que a determinado supuesto ocurrido en el plano fáctico, en la realidad de los hechos, le corresponde determinada consecuencia jurídica. Y entonces es como una suerte de norma que está siendo emitida por el órgano de justicia constitucional más importante de nuestros países, ¿verdad? Está actuando como una suerte de legislador. Por eso digo ahí que tiene efectos similares a una ley. Sobre el valor del precedente en el sistema de fuentes del ordenamiento en mi país, no hay claridad. O sea, no existe, digamos, en el ordenamiento jurídico del Perú un artículo, ya sea constitucional o infraconstitucional, que nos diga cuál es el valor que tiene el precedente. Lo que no sucede en su país, en Ecuador, porque en Ecuador la Corte Constitucional ecuatoriana sí ha establecido cuál es la posición que tiene el precedente, cuál es el nivel que tiene el precedente en el sistema de fuentes del ordenamiento jurídico ecuatoriano y eso ya lo vamos a ver. Entonces, por ejemplo, en mi país está en discusión si mediante una norma legal se puede dejar sin efecto un precedente constitucional. Acabamos nosotros hace unos años de aprobar un nuevo código procesal constitucional que reglamenta, digamos, los procesos constitucionales en mi país
y que de alguna manera, en alguna parte de la legislación procesal de este código, se deja sin efectos precedentes constitucionales o son contradictorios, digámoslo así, con precedentes constitucionales que habían sido previamente emitidos por el Tribunal Constitucional peruano. Y entonces la gran pregunta es, ¿puede el legislador ordinario, el del Parlamento, el del gobierno, el de la Asamblea, emitir una ley que pueda dejar sin efecto un precedente, o el precedente es más valioso que una ley? Está al nivel de la Constitución y por lo tanto no puede ser, digamos, derogado o dejado sin efecto por el legislador ordinario. Este es un debate que se está viendo aquí en nuestro país con ocasión, como dije, de la expedición de este nuevo Código Procesal Constitucional y que todavía no ha terminado y respecto al cual además el Tribunal Constitucional no ha emitido, tengo entendido, alguna sentencia que lo aclare. Decía yo, y lo vuelvo a repetir, que en la Corte Constitucional ecuatoriana, la Corte sí ha sido clara en su jurisprudencia en señalar cuál es el valor que tiene el precedente constitucional que se emite al resolver una controversia constitucional. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, hablando un poco de la naturaleza y de los alcances del precedente, podríamos decir que el precedente tiene la naturaleza de ser una fuente del derecho que está establecida jurisprudencialmente. La Corte Constitucional ecuatoriana dice lo que está ahí entre paréntesis, ¿no? Es una fuente del derecho de orden judicial. Es decir, es tan fuente del derecho como lo puede ser la Constitución, una ley o un principio, cual axioma que es aplicable por los operadores de justicia, ¿cierto? Entonces el precedente es una fuente y por lo tanto es una suerte de eh, norma vinculante para justamente los operadores de justicia, sobre todo, pero que nace de orden judicial. No nace esta fuente normativa por voluntad del legislador, ya sea constituyente o del legislador ordinario. Nace como consecuencia de la resolución de una causa constitucional. Pero eso no quiere decir que no sea una fuente y que además sea o deba ser de obligatorio cumplimiento. Entonces, los alcances del precedente tienen que ver con la vinculación que tiene. Ya he hablado acerca de la eficacia horizontal y de la eficacia vertical, algo a lo que voy a volver más adelante y que desde ya lo digo, ha sido bastante bien desarrollado por parte de la Corte Constitucional Ecuatoriana. La eficacia horizontal, repito, tiene que ver con la vinculatoriedad que tiene el precedente dictado por un órgano de la justicia. Es decir, este órgano de la justicia tiene que resolver de la misma manera, aplicando la misma regla jurídica a un caso similar, porque lo que resolvió con anterioridad, si sean 10, 15 años atrás, lo vincula. Entonces la eficacia, la vinculatoriedad es horizontal. ¿Por qué horizontal? Porque estamos hablando del mismo órgano, está al mismo nivel. Y la eficacia vertical tiene que ver con que la decisión que tome este órgano o esta alta corte o este alto tribunal vincula a las instancias inferiores. Entonces, hay una doble vinculación, una doble eficacia cuando se emite un precedente constitucional. Y muy rápidamente, porque no los quiero aburrir, además no creo que les interese mucho cómo es la doctrina del presidente en el Perú. Lo he puesto simplemente por un, digamos, ejercicio comparativo, ¿no? Un ejercicio de derecho comparado. El presidente en el Perú tiene antecedentes en la ley 23.506, que es la ley de habeas corpus y amparo, que fue aprobada el 8 de diciembre de 1982 y que decía en uno de sus artículos lo siguiente, dice: las resoluciones de habeas corpus y amparo sentarán jurisprudencia obligatoria cuando de ellas se pueda desprender principios de alcance general. Sin embargo, fallar en nuevos casos apartándose del precedente, ahí hacen mención al precedente,
los jueces explicarán las razones de hecho y de derecho se- en que sustenten la nueva resolución. Lo que está regulado ahí, de alguna manera, incipientemente, digámoslo así, es el precedente y el overruling, ¿no? O sea, el cambio de precedente. En 1982 nos regía otra constitución en el Perú, la constitución de 1979, que estuvo vigente hasta 1993. Y esa constitución de 1979, que fue aprobada luego de 12 años de dictadura militar para volver a la democracia, fue paradigmática en lo que a la defensa de los valores de un Estado constitucional se refiere, pues creó un tribunal constitucional llamado en ese momento Tribunal de Garantías Constitucionales, que tenía, entre otras, la facultad de resolver en instancia de casación los habeas corpus y los amparos, pero también en instancia única el proceso de inconstitucionalidad, que fue regulado por primera vez justamente en esta constitución, la de 1979. Nosotros en el Perú tuvimos un tribunal entonces que no tuvo una feliz, digamos, labor como producto de un montón de detalles procesales que no vienen al caso explicar, desde 1982 hasta 1992, es decir, del 79 que se crea hasta el 82 no hubo tribunal, en el 82 se instala y dura hasta 1992, fecha en la que es desactivado en abril, el 5 de abril, por el gobierno de Alberto Fujimori. Y ahí dejamos de tener de Tribunal Constitucional más o menos por 4 años, hasta que en 1996, ya como producto de la Constitución del 93, que es la Constitución peruana vigente, se crea el Tribunal Constitucional, que viene operando ya por cerca de 28 años, más o menos. Entonces, nosotros Tribunal Constitucional formalmente lo tuvimos desde el año 82 y lo tenemos todavía. Muy tarde contemplamos un tribunal constitucional. Si lo comparamos con Ecuador, creo que Ecuador tuvo su primer tribunal constitucional en 1946, aunque no duró mucho, ¿no? Pero después han tenido también tribunales constitucionales. Y bien, entonces este es un antecedente muy incipiente de la figura del presidente constitucional. Luego ya vinieron los códigos procesales constitucionales. El Código Procesal Constitucional peruano es una norma de carácter legal que, digamos, ha regulado de forma conjunta todos los procesos constitucionales que están previstos en la Carta del 93. Y el Código Procesal Constitucional señala que la sentencia del Tribunal Constitucional que adquiere la autoridad de cosa juzgada constituye un precedente vinculante cuando así lo exprese la sentencia, precisando el extremo de su efecto normativo. Aquí claramente dice que el precedente tiene un efecto normativo. Cuando el Tribunal Constitucional resuelva apartándose del precedente, o sea, el overruling está regulado también, debe expresar los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la sentencia y las razones por las cuales se aparta el precedente. O sea, si te quieres apartar de tu precedente, ya que tienes una eficacia horizontal, tienes que establecer por qué te apartas, qué ha cambiado, fundamentar y motivar el cambio. Bien. Y bueno, el precedente constitucional en el Perú, y esta es la última diapositiva que tiene que ver con mi país, también ha tenido un desarrollo, digamos, a nivel de la jurisprudencia constitucional, porque no todo está regulado a nivel normativo. En la Constitución del Perú no se habla de la figura del presidente, y esta es una comparación. Acá hago una comparación con la Constitución ecuatoriana, porque la Constitución ecuatoriana sí regula la figura del precedente, ¿no? La figura del precedente ha sido regulada en la normativa infraconstitucional, en la legislación de primer orden, digamos, ¿no? Jerárquico después de la Constitución. Pero ha sido complementada también por un desarrollo eh, importante por parte del Tribunal Constitucional peruano. Y aquí hay una sentencia en la que el Tribunal Constitucional del Perú señaló cuándo es que debía él emitir un precedente.
y dijo lo siguiente, ¿no? Cuando se evidencia que los operadores jurisdiccionales o administrativos vienen resolviendo con distintas concepciones o interpretaciones sobre una determinada figura jurídica o frente a una modalidad o tipo de casos, es decir, cuando se acredita la existencia de precedentes conflictivos o contradictorios. O sea, cuando hay una contradicción, no hay uniformidad en la forma de resolución de las causas, yo, Tribunal Constitucional del Perú, puedo emitir un precedente para zanjar la cuestión. También cuando se evidencia que los operadores jurisdiccionales o administrativos vienen resolviendo en base a una interpretación errónea de una norma del bloque de constitucionalidad, lo cual a su vez genera una indebida aplicación de la misma. Ya están interpretando de forma incorrecta a juicio del tribunal. Y como el tribunal es el supremo intérprete de la Constitución, igual que en Ecuador, este, él tiene la última palabra en materia interpretativa. Y por lo tanto, frente a el hecho de advertir que existe una interpretación errónea por parte de los jueces, el Tribunal Constitucional entra a tallar, digamos, y emite la interpretación que es correcta. Después, cuando se evidencia la existencia de un vacío normativo, es decir, una parte que no está regulada y hay que establecer entonces una regla jurídica. Luego, cuando se evidencia la existencia de una norma carente de interpretación jurisdiccional en sentido lato, aplicable a un caso concreto, y en donde caben varias posibilidades interpretativas, esto tiene que ver con la diferencia entre disposición y norma, muy conocida en el mundo del derecho constitucional, ¿no? Que entiende que no es lo mismo disposición y norma, porque a pesar de que parecen sinónimos o coloquialmente se utilizan así, la disposición tiene que ver con el conjunto de palabras, con el enunciado lingüístico que está impreso en el papel y la norma más bien con la interpretación o interpretaciones que de ese enunciado lingüístico salen. Entonces, una disposición puede tener varias normas, es decir, varias interpretaciones. Y entonces ahí el Tribunal Constitucional, cuando advierte eso, puede establecer cuál es la interpretación correcta. Por lo general, la que más optimiza los derechos fundamentales, la que es armónica con la Constitución. Luego, cuando se evidencia la necesidad de cambiar el precedente vinculante, así a secas, o sea, cuando se evidencia la necesidad de emitir un overruling y de hacer un cambio. Pues bien, esto lo dijo el Tribunal Constitucional en una sentencia dictada hace más de 20 años, pero no en todos estos supuestos ha emitido precedentes constitucionales vinculantes. De hecho, hay todo un cuestionamiento en relación con los precedentes constitucionales vinculantes que ha emitido el Tribunal Constitucional, que si me da tiempo se los explico ya al final de la clase del día de hoy, ¿no? Que tienen que ver con su real cumplimiento, con el cumplimiento del precedente que el mismo tribunal ha establecido, con saber si todos los precedentes que ha emitido el tribunal se encuentran vigentes o no, entre otras cosas. Como dato les dejo que más o menos el Tribunal Constitucional a la fecha, desde que entré en funciones, ya le dije más o menos hace 27, 28 años, ha emitido cerca de una cincuentena de precedentes, 55 por ahí, nada más. No, 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 de las 100.000 causas que ha resuelto, solo 55 tienen o contienen precedentes constitucionales. Entonces, como conclusiones de esta primera parte, se puede apreciar que la normativa regula la formación de precedentes y eso ocurre en el Perú y también en Ecuador, como ya lo vamos a ver. Pero también la jurisprudencia regula aquello no previsto, es decir, la jurisprudencia constitucional sobre todo, complementa y perfila y establece reglas en materia de precedentes constitucionales vinculantes. Luego de haber tocado esto de los antecedentes y un poquito sobre la formación de precedentes en mi país, vamos a ya centrarnos un poco en la experiencia de Ecuador, que me parece sumamente interesante, ¿no? Estos cursos a uno lo hacen aprender más, ¿no? Y a mí me ha parecido muy valioso el aprender sobre el sistema de precedentes en Ecuador, algo que yo no conocía. Hacía algunos meses atrás que me puse a investigar justamente como una primera invitación que se me hizo a un diplomado, el primero, en materia de precedentes, y uno puede advertir cosas similares y cosas diferentes, pero también algunas cosas deficientes que pueden haber en nuestra normativa interna,
en materia de desarrollo de un sistema de precedentes y que pueden ser acogidas también. Nosotros podemos aprender del sistema ecuatoriano muchas cosas, ¿no? Y entonces esto es importante porque tengo la suerte de trabajar en el tribunal y entonces ahí podemos soltar las ideas, hacemos a veces talleres de investigación y el Tribunal Constitucional puede ir mejorando el sistema de precedentes constitucionales que tiene. De hecho, tuvimos un taller de investigación sobre precedentes constitucionales a finales del año pasado en las que se llegaron a varias conclusiones importantes y en la que se debatió mucho acerca de cuáles precedentes estaban vigentes o no por parte del tribunal, lo que resulta extraño, ¿no? Porque si estamos hablando de un precedente, se entiende que la naturaleza de este es de ser vinculante. Sin embargo, el Tribunal Constitucional peruano en algún momento ha emitido precedentes y nunca más los ha aplicado. Entonces, no sabemos si están vigentes o no están vigentes, porque en la práctica, en los hechos, ya el tribunal y también los operadores de justicia, digamos, jerárquicamente inferiores, no lo aplican. Entonces, estamos hablando de unos precedentes que al parecer están vivos, pero no lo están. Unos precedentes zombies, decía por ahí algún asesor del Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, tenemos que un poquito ordenar la casa en materia de precedentes y el conocer cómo se utiliza la figura en otros países nos ayuda muchísimo. Eric, no sé si podemos hacer un break aquí, unos 10 minutos y continúo ya con la experiencia eh, Sí, ecuatoriana. sí, podemos hacer 10 minutos de una pausa. Le pido Estaríamos una pausa, por favor. volviendo, sí, estaríamos volviendo 8:05. ¿Me parece Ya, bien? 8:05. está bien, correcto. Entonces ya venimos, ¿ya? Muchas Perfecto. gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Discúlpeme. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Todo está claro? Sí, bien, bien. Hoy Entonces, podemos hacer el espacio de preguntas ajá. una vez que regresemos o al proceso final. Ya, perfecto. Listo, listo. Gracias.
Hola, hola, estimado Eric, ¿podemos volver? Sí, sí, claro que sí. Ya, perfecto. Entonces voy a compartir las diapositivas nuevamente. Bueno, ya hemos hablado de los antecedentes, entonces del precedente, de lo que es el precedente constitucional. Y bueno, y ya vimos que es una figura originaria del common law, pero que nosotros hemos adoptado, pues, en diferentes países de Latinoamérica, ¿no? O del sistema del civil law en general, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, la figura se utiliza también en España, ¿no? En Brasil, en Argentina, claro, con diferentes peculiaridades, en Colombia, en mi país y en Ecuador, ¿no? Eh, ya aterrizando justamente en Ecuador, eh, he podido revisar la constitución de Ecuador me parece que es del año 2008, ¿verdad, Eric? Sí, correcto. Correcto, ¿no? La Constitución del año 2008 de Ecuador contempla un título 3, me parece, que es sobre las garantías constitucionales. Y dentro de este título 3 hay un capítulo referido a las garantías jurisdiccionales en que están contempladas una serie de, digamos, procesos o instrumentos de protección de los derechos fundamentales, ¿no? Me ha sorprendido ver la Constitución de Ecuador, que esta tiene una serie de reglas procesales que están previstas a nivel, digamos, de la norma fundamental de la República, ¿no? Por ejemplo, en estas materias está prevista ahí la competencia del juez, que yo recuerde la oralidad del procedimiento, la legitimidad activa, la responsabilidad por el incumplimiento de las sentencias constitucionales, entre otros aspectos, ¿no? Nosotros en el Perú, estas diversas reglas las tenemos reguladas más bien a nivel infraconstitucional en el ya precitado Código Procesal Constitucional. La Constitución del Perú se limita a señalar cuáles son, digamos, los procesos constitucionales, ya sea de cautela de los derechos fundamentales o de cautela de la primacía normativa de la Constitución y cuándo proceden, y no regula mucho más. Después todo lo demás está reglamentado ya a nivel infraconstitucional, a nivel legal. Entonces es una primera gran diferencia, digamos, entre la Constitución ecuatoriana y la Constitución peruana en materia de defensa de los valores constitucionales, específicamente de protección de la Constitución y los valores que esta, pues, engloba, abarca, comprende, ¿no? He observado también que en Ecuador está prevista la acción de protección, si mal no recuerdo así se llama, ¿cierto? Acción de protección, que entiendo que es muy similar a nuestro proceso de amparo. Me parece que eso está regulado en el artículo 88 y procede contra la violación por actos o también por omisiones, porque también se puede vulnerar los derechos fundamentales por omisiones de las autoridades, como cuando, por ejemplo, no se entrega una pensión a una persona que reúne todos los requisitos legales para obtenerla, ¿no? Entonces hay una omisión que afecta un derecho fundamental. Y protege todos los derechos, o casi todos los derechos fundamentales previstos en la Constitución ecuatoriana, pero también está ahí regulada la acción de habeas corpus, ¿no? Que es un instrumento también este, angloamericano, adoptado y adaptado en nuestros países, ¿no? Que también nosotros lo tenemos, ¿no? El habeas corpus, pues es un documento, es un instrumento de origen inglés también, del common law, ¿no? Regulado por primera vez por allá, por el siglo XIII, ¿no? En la famosa Carta Magna de Juan Sin Tierra, que se dio en 1915, me parece. Ahí se regula por primera vez a nivel normativo esta figura del habeas corpus. eh,
aunque ya venía siendo utilizada con anterioridad en el common law inglés, ¿no? Y de ahí también hemos adoptado, y este procede en Ecuador para la libertad, ¿no? Para proteger la libertad del ser humano que se encuentre privado de ella. Y me parece que también protege la vida y también la integridad física de las personas que están privadas de su libertad, ¿no? Entonces, este es un instrumento muy valioso que tienen regulados ustedes ahí en la Constitución. Nosotros también tenemos un habeas corpus y en nuestro país hay otra gran diferencia, protege un término que nosotros llamamos libertad individual, que es como una suerte de derecho continente, un derecho que engloba a su vez una serie de derechos igual de fundamentales. Que claro, está la libertad física también de la persona, pero no solo eso. También hay otros derechos como la libertad de tránsito, ¿no? Privación del documento, la no privación del documento de identidad, el no ser objeto de desapariciones forzadas, etcétera. Lo que pasa es que regulamos de acuerdo a nuestras experiencias, ¿no? Y entonces nosotros metimos estos derechos que usualmente son pisoteados en dictaduras, ¿no? Desaparición forzada, no autoinculparse, ser materia de tortura, todo dentro del habeas corpus para proteger a las personas frente a dictaduras opresoras que en algún momento tuvimos en nuestro país, ¿no? Pero digamos que su habeas corpus está, digamos, más, perdonen ustedes que está mi hijito por aquí, estas cosas pasan, está gritando, disculpen ustedes. Digamos que la Constitución ecuatoriana tiene el habeas corpus más ligado al habeas corpus original, que es el habeas corpus inglés, que se dedica a proteger a la persona frente a detenciones arbitrarias, ¿no? Nosotros ya como que le hemos metido algunos ingredientes más y lo hemos sazonado y hemos hecho una suerte de habeas corpus medio mutante, digámoslo así, porque protege otros derechos que van más allá de la libertad física, ¿no? ¿Tienen ustedes también prevista la acción de acceso a la información pública? Me parece que así se llama. Es otro proceso constitucional que cautela este derecho de acceso a la información pública, que es un derecho fundamental también para un Estado constitucional, porque un Estado constitucional se entiende que es o debe ser un Estado transparente en el que eh, prime el principio de publicidad de los actos administrativos y de los actos de gobierno, ¿no? No vivimos ya en dictaduras en las que no sabemos qué se hace con nuestro dinero, cuánto se gastó el presidente en viajes al extranjero o cuánto se gastó la autoridad para hacer un puente, un camino, una carretera, etcétera, etcétera. Se supone que en un Estado constitucional donde rige el principio de transparencia y publicidad, nosotros deberíamos tener acceso a la información que justamente tiene el carácter de pública, ¿cierto? Eh, y este es un derecho fundamental, ¿no? Una de las primeras regulaciones de este derecho me parece que fue en la Constitución de Paraguay, ahora que hago un recordaris, y de ahí lo tomamos nosotros también. La Constitución de Paraguay es del 92 y nosotros, como ya lo dije, tuvimos una Constitución en el 93 y también contemplamos este derecho de acceso a la información pública, que ustedes lo protegen en un proceso especial, ¿no? Para proteger justamente este derecho de acceso a la información pública, lo que demuestra la importancia que tiene este derecho para ustedes. Y realmente es importantísimo porque a través del conocimiento de la información, todos los ciudadanos se pueden formar un juicio, eh, emitir una opinión y ejercer también la libertad de expresión, como lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, es importantísimo estar informados sobre el manejo de la cosa pública en nuestros países que contemplan una figura o un modelo de Estado constitucional, ¿no? Eh, También tienen el habeas data para proteger este derecho de autodeterminación informativa, de protección de datos, que es un derecho también muy importante, que se reguló por primera vez en una constitución allá por 1976 en Portugal, como producto de eh, la salida de un régimen autoritario que tuvo Portugal por cerca de 40 años, ¿no? El salazarismo, el Estado Nuevo,
donde la policía secreta o la policía política portuguesa comenzó a espiar a los opositores y comenzó a tener archivos de ellos, ¿no? Y cuando cae este gobierno, como producto de la revolución de los claveles, así le llamaron, los portugueses dijeron, vamos a crear un nuevo Estado. El Estado nuevo ya se acabó, pero vamos a crear un nuevo Estado. ¿Cómo lo refundamos? Con una nueva constitución. Y ahí se debatió la posibilidad de contemplar como un derecho fundamental en esta nueva constitución de Portugal, la del 76, el derecho a acceder a la información que obraba en los archivos gubernamentales, ¿cierto? Y entonces ahí se contempla por primera vez este derecho fundamental y luego ya ha ido, digamos, siendo contemplado paulatinamente en otras constituciones, por ejemplo, en la constitución española del 78 que también salía de una dictadura, de franquismo, y luego, como dicen, cruzó el charco aquí en mi país, ¿no? El derecho de protección de datos se reguló en Latinoamérica, específicamente en Centroamérica, y también como producto de experiencias dictatoriales muy, muy fuertes que tuvieron países como Guatemala, como Nicaragua, y luego Brasil, ¿no? En el 88 que también salía de una dictadura, lo contempla, pero además los brasileños crean un recurso para protegerlo, que es el habeas data, ¿no? Y ahora ustedes lo tienen regulado. Nosotros también tenemos el habeas data. La diferencia entre la acción de acceso a la información pública y la acción de habeas data con el Perú es que en el Perú el habeas data protege los dos derechos. O sea, en el Perú el habeas data protege el derecho de acceso a la información pública y el derecho a la protección de datos, ¿no? Y ustedes lo protegen cada uno a través de una acción diferente, ¿no? Entonces, lo importante es protegerlos, creo yo, ¿no? Proteger los derechos fundamentales. Y cada país, claro, evidentemente diseña su propio sistema de justicia constitucional, pero veo cosas muy similares, ¿no? Este, em, cada sistema jurídico es diferente y protege de acuerdo a la opción de sus propios legisladores, pero lo importante finalmente es que se protejan los derechos fundamentales de la persona, ¿cierto? También tienen, y esto es similar acá en el Perú, una acción de incumplimiento, ¿no? Eso estuve revisando en este capítulo sobre las garantías jurisdiccionales, que también es un instrumento traído del common law, ¿no? El famoso right of mandamus, que también existe desde hace varios siglos y que también hemos adoptado nosotros para el cumplimiento en mi país, para el cumplimiento de mandatos contenidos en normas legales y en actos administrativos firmes, ¿no? Este, en Ecuador entiendo que esta acción de cumplimiento es de competencia de la Corte Constitucional. En el Perú es competencia del Tribunal Constitucional, pero en última instancia. O sea, hay diferencias en materia, digamos, de la tramitación procesal, pero finalmente también tienen esta figura. En mi país mucho se debatió sobre la naturaleza de este proceso de cumplimiento de ser un proceso constitucional, ¿no? Porque no quedaba claro si es que protegía algún derecho fundamental, porque los doctrinarios aquí decían, bueno, el derecho a que se cumplan las leyes no es un derecho fundamental. Y el Tribunal Constitucional al comienzo, en la década de los 90 también señalaba lo mismo. El propio Tribunal Constitucional que tenía que resolver el proceso de cumplimiento en última instancia, miren ustedes. Pero ya después cambió de criterio, allá por el año 2004 más o menos, justamente con la emisión de un precedente constitucional, que fue el del caso Maximiliano Villanueva Valverde, en la que señaló que sí existía un derecho fundamental protegido por el cumplimiento, que es el derecho a la eficacia de las normas legales y al cumplimiento de los actos administrativos. Así le llamó. Y dijo, no está regulado en ningún lado. O sea, si ustedes van a ver la Constitución, no lo van a encontrar. Tampoco en la normativa infraconstitucional. Pero sí, es un derecho fundamental implícito y yo lo reconozco como tal. Con la finalidad de zanjar la cuestión acerca de la naturaleza de ser un proceso constitucional del proceso de cumplimiento, pero al final el debate continuó, ¿no? Pero eso se lo dejo como un dato anecdótico, ¿no? Finalmente también he visto que tienen ustedes la acción de protección o la acción extraordinaria de protección, me parece que se llama así, o esa acción de protección extraordinaria o acción extraordinaria de protección. Sí, Mirela.
Buenas noches, doctor. Sí, es la acción extraordinaria de protección y de hecho está esa y la acción extraordinaria de protección para resoluciones de la justicia indígena. Ah, miren, qué interesante, qué interesante. Sí, sí, lo vi por ahí revisando la Constitución. Y este es una suerte de recurso que se interpone directamente a la Corte Constitucional, ¿cierto? Sí, Sí, la Corte Constitucional ecuatoriana tiene una serie de competencias muy, muy interesantes, ¿no? Y creo que a partir del artículo 429 por ahí está regulada ya la Corte, están reguladas sus facultades, pero es importante que ahí en el dispositivo constitucional, que es el 429 o 430 por ahí no recuerdo bien, se señala que la Corte es el órgano supremo de interpretación de la Constitución. Y esto es algo que yo resalto porque eso no está regulado en la Constitución de mi país, ¿no? No hay una norma constitucional que nos diga que el Tribunal Constitucional del Perú es el supremo intérprete de la Constitución, no a rango constitucional. Ya después ha sido regulada a nivel de rango legal en la ley orgánica del Tribunal Constitucional, pero sería muy importante que en virtud de una reforma constitucional se pueda incluir eso, porque justamente esa labor interpretativa es inherente a los tribunales o cortes constitucionales. Y el Tribunal Constitucional es el que tiene la última palabra, o la Corte Constitucional, o el órgano que haga de sus veces, digamos, en materia de interpretación constitucional, ¿no? También señala que es el máximo órgano de control de la constitucionalidad. Con muy mala redacción en mi país se señala que es el máximo órgano de control de la Constitución y el tribunal no controla la Constitución. Ahí se ha confundido en los conceptos el legislador constituyente peruano porque lo que controla es la constitucionalidad, que es, como dice el profesor Blume, que fue presidente del Tribunal Constitucional del Perú, el vínculo de armonía y concordancia plena que debe existir entre la Constitución y los demás postulados normativos que son inferiores a ella, ¿no? Entre sus más diversas y variadas funciones que yo recuerde, las del Tribunal, perdón, la de la Corte Constitucional colombiana está la de controlar la constitucionalidad de las normas, de resolver los conflictos de competencia, que son también otros procesos constitucionales, ya que protegen el otro valor, digamos, el valor constitución, llamémoslo así, que también están regulados en el Perú, ¿no? O sea, vemos que hay similitud en relación con el diseño del sistema de justicia constitucional, tanto en el Perú como en Ecuador. Pero lo que me interesa destacar como propósito de esta exposición es la competencia que tiene la Corte Constitucional ecuatoriana para expedir sentencias que constituyan jurisprudencia vinculante. En la parte en la que regula la Corte Constitucional colombiana no está la palabra precedente, pero sin embargo se habla de jurisprudencia vinculante y la competencia que tiene la Corte para emitirla en las acciones de protección, de cumplimiento, de habeas corpus, de habeas data, de acceso a la información pública y los demás que yo llamo procesos constitucionales, ¿no? Además de otros casos que son seleccionados, dice, por la Corte. Eh, Me interesa entonces destacar que la jurisprudencia de la Corte Constitucional puede eh, constituir, digámoslo así, jurisprudencia vinculante. Por lo tanto, esta tiene un impacto en el sistema de justicia constitucional ecuatoriano. Me explico, al decir que la jurisprudencia es vinculante, se entiende que es obligatoria o de obligatorio cumplimiento por parte de los demás operadores de justicia, tanto ordinaria como justicia constitucional. Eh, Como punto final de esta parte, tendría yo que decir, digamos que si bien en la parte que se regula la Corte Constitucional no se observa la palabra precedente, esta palabra precedente sí la he ubicado en el texto constitucional ecuatoriano, en el texto fundamental constitucional ecuatoriano,
en un par de dispositivos, ¿no? Me parece que los había puesto, sí, aquí está, en el 185, que señala que las sentencias emitidas por las salas especializadas de la Corte Nacional de Justicia, que reiteren por 3 ocasiones la misma opinión sobre un mismo punto, obligarán a remitir el fallo al Pleno de la Corte a fin de que ésta delibere y decida en el plazo de hasta 60 días sobre su conformidad. Si en dicho plazo no se pronuncia o si ratifica el criterio, esta opinión constituirá jurisprudencia obligatoria. Y después acá, allá, esto lo puse también, sí, ese es el artículo de la Corte que mencioné hace un rato. Eh, Aquí dice que tienen por finalidad expedir sentencias que constituyan jurisprudencia vinculante respecto de las acciones de protección, cumplimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Además, procesos constitucionales que tienen regulados ustedes ahí en Ecuador, ¿no? Verdad, es importante también que la palabra precedente sí la encontré pues en su Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, específicamente en el artículo 2, en numeral 3, ¿no? Eh, el artículo 185 me parece que regula también la figura del precedente o señala la palabra precedente al señalar que cada ponente, me parece, de una causa deberá eh, observar, me parece, estoy haciendo un ejercicio de memoria, de manera, la jurisprudencia obligatoria establecida de manera precedente, algo así dice. Sí, ya me acordé. Entiendo entonces que la figura sí está bien desarrollada en materia fundamentalmente de la justicia ordinaria. Y me parece que por ahí encontré otro artículo en materia de justicia electoral, también habla de precedente, ¿no? Entonces, la palabra precedente sí está regulada en su constitución, no ocurre lo mismo con nuestra constitución aquí en el Perú. Pero sí a nivel de la ley orgánica, que ya es una norma de rango infraconstitucional, pues está regulada la obligatoriedad del precedente constitucional ahí en esta diapositiva que tienen ustedes en pantalla, que seguramente la conocen más que yo. Se establece pues que los parámetros interpretativos de la Constitución fijados por la Corte Constitucional en los casos sometidos a su conocimiento tienen fuerza vinculante. La Corte podrá alejarse, ahí está el overruling también regulado de sus precedentes, de forma explícita y argumentada, garantizando, y esto es algo nuevo, que no, o algo que yo, para mí es una novedad, que garantizando la progresividad de los derechos y la vigencia del Estado constitucional de derechos y justicia, ¿no? Entonces, yo creo que si desglosamos este artículo, observaremos que la formación del precedente constitucional en Ecuador se da como producto de parámetros interpretativos de la Constitución, es decir, que en su calidad de supremo intérprete, y la Constitución ecuatoriana dice que lo es, la Corte Constitucional ecuatoriana realiza ejercicios de interpretación de dispositivos constitucionales y de la normativa de desarrollo. Eso como primer punto, ¿no? Como segundo punto, los parámetros interpretativos, y esto se desprende de este artículo, tienen un carácter vinculante, lo cual, digamos, obliga a los demás operadores, especialmente a los jueces, pues la regla interpretativa establecida por la Corte Constitucional ecuatoriana tiene entonces una eficacia vertical y por lo tanto vincula a estos operadores, ¿no? Estos, en otras palabras, creo yo, tendrían que aplicar las sentencias, pues son vinculantes. Pero claro, siempre y cuando los casos sean similares, ¿no? O sea, a la misma razón, el mismo derecho, como dice el viejo adagio jurídico, y en este caso trasladándolo a la figura del precedente, al mismo supuesto de hecho, la misma regla jurídica, digámoslo así, ¿no? Y en tercer lugar, el artículo de la ley orgánica que tienen ustedes en pantalla regula también la figura del overruling norteamericano, pues permite que la Corte se aleje de sus precedentes
de forma explícita, eso sí. O sea, no existe aquí otra figura también del derecho anglosajón que es la revocación sub silencio, así le llaman. El overruling sub silencio, que es el apartarse del precedente sin decir que me estoy apartando del precedente. No, acá no, está prohibido, porque está claramente estipulado en la Constitución, perdón, en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, que es como su código procesal constitucional, que tiene que señalar de forma explícita que se está alejando, se está apartando de un precedente, pero además de forma argumentada. Y aquí sí hay una, digamos, similitud con lo que pasa en mi país, porque también, como ya han visto, el Tribunal Constitucional, eh, que hasta hace poco era el único que podía emitir precedentes constitucionales, ahora también la Corte Suprema lo puede hacer en casos muy puntuales, tiene que fundamentar y explicar cuáles son las razones de hecho y de derecho que han motivado el cambio de precedente, ¿no? Pero además añade, y esto me parece interesante, el artículo que tienen ahí ustedes en pantalla, que la Corte debe garantizar la progresividad de derechos. O sea, no puede significar el cambio de precedente un retroceso en cuanto al reconocimiento de derechos, entiendo, sociales sobre todo, ¿no? Y también tiene que garantizar la vigencia del Estado constitucional. Entonces, un precedente no puede ir en contra de los valores, principios, derechos y demás postulados que inspiran un Estado constitucional como el ecuatoriano. Ahora sí, esto creo que es un poco genérico y creo que tendría que verse cada caso en concreto, ¿no? Entonces, este sería más o menos el marco normativo ecuatoriano en materia de precedentes. Y de este se puede concluir que la Constitución ecuatoriana otorga, digamos, a las altas cortes, la Corte Constitucional Ecuatoriana, la Corte Nacional, y no recuerdo el nombre del ente electoral, pero también la facultad de emitir jurisprudencia vinculante, que tiene una eficacia eh, vertical y horizontal, ¿no? Por cuanto obliga a la misma Corte que emitió la regla jurídica a que resuelva de la misma manera en casos futuros, ¿no? Por otro lado, y aquí una similitud también con el Perú, observo un desarrollo jurisprudencial muy importante en cuanto a la figura del precedente como producto de fallos justamente emitidos por la Corte Constitucional ecuatoriana. Repito, esto es muy similar a lo que pasa en mi país, porque no todo está regulado en la normativa, ¿no? En suma, la Corte ecuatoriana ha desarrollado una importante doctrina, digamos, en materia del precedente constitucional, y a ese desarrollo jurisprudencial me voy a referir a continuación y a grandes rasgos porque no dispongo de mucho tiempo, ¿no? Encontré algunas sentencias muy interesantes, como la que tienen ustedes ahí en pantalla. Esta me pareció bien oportuna ponerla porque aquí la Corte Constitucional Ecuatoriana está diciendo o está reconociendo que el precedente es una fuente del derecho de origen judicial, como lo dije anteriormente, ¿no? Entonces es obligatorio, es vinculante y es una fuente del derecho, como puede ser un principio, un axioma que se aplica, que puede estar positivizado o no, como una norma jurídica. También el precedente es una norma, pero que tiene un origen judicial, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, esta sentencia también es importante porque ahí en la parte final dice, dentro de esta, a ver, vamos a leerlo mejor. Dicho precedente judicial en sentido estricto está conectado íntimamente con la motivación de las decisiones judiciales. Según la Constitución, toda decisión judicial debe tener una motivación. Claro, la parte argumentativa, la parte de fundamentación, ¿verdad? Dentro de esta, sin embargo, cabe distinguir la ratio decidendi, que sería el holding para los gringos, o sea, el conjunto de razones que son esenciales para la justificación de lo decidido. Las demás consideraciones contenidas en la motivación suelen denominarse obiter dicta, como también lo conocen así los norteamericanos, ¿no? O los de la otra gran familia, que es jurídica, que es la del common law, ¿no? Y dentro de la ratio decidendi,
cabe todavía identificar su núcleo, es decir, la regla en la que el decisor subsume los hechos del caso concreto para inmediatamente extraer la decisión. Entonces, ¿qué está diciendo la Corte Constitucional ecuatoriana? Es algo que me equivoque aquí, ¿no? La sentencia tiene una parte donde está la ratio decidendi y donde está el obiter dicta. Y en la ratio decidendi están las razones que han llevado a determinada decisión. Pero dentro de la ratio decidendi hay un núcleo central, o sea, no todo la ratio decidendi es un precedente. Por eso decía que no es lo mismo una sentencia constitucional que un precedente. Dentro de la ratio decidendi hay un núcleo donde está la regla jurídica, y eso es justamente un precedente, una regla jurídica que a determinado supuesto de hecho le establece una consecuencia jurídica. Entonces, hay que ubicarla, dice. Hay que ubicarla. Más adelante he visto otras sentencias de la Corte Constitucional ecuatoriana en la que señala que la regla jurídica se encuentra en la parte emotiva, en la parte argumentativa o de la fundamentación de la sentencia, ¿no? Pero no, digamos, es de fácil conocimiento, digámoslo así, ¿no? Ahí sí encuentro una diferencia muy clara con la legislación peruana, porque, por ejemplo, la legislación peruana señala, como ven ahí, que dice las sentencias del Tribunal Constitucional que aquí en la autoridad de cosa juzgada constituyen precedente vinculante cuando así lo exprese la sentencia. Entonces, por costumbre y porque así lo han, digamos, regulado la normativa interna nuestra, en la parte resolutiva de la sentencia, el Tribunal Constitucional, cuando emite un precedente, señala el fundamento 3 constituye precedente vinculante, el fundamento 4 constituye precedente vinculante. Entonces, el que lee la sentencia sí ubica dónde está la regla jurídica, ¿correcto? Porque la parte decisoria, la parte resolutiva del fallo del Tribunal Constitucional te indica que debe señalarse, o mejor, te indica dónde está esa regla, porque así lo dispone la normativa procesal constitucional nuestra, ¿correcto? Entonces ahí hay una diferencia que quizá pueda cambiarse, no sé, me parecería más claro que digamos, que la normativa señale o le diga a la Corte Constitucional ecuatoriana en dónde está el precedente, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, me parece muy importante todo lo que ha sido desarrollado jurisprudencialmente por la Corte Constitucional ecuatoriana en materia de precedentes, ¿no? En esta misma sentencia señala que la regla debe innovar el ordenamiento jurídico. Claro, esto es muy importante, ¿no? La regla que constituye precedente no debe estar pues regulada en ningún lado. Justamente atendiendo un vacío para resolver una causa en concreto, así se podrá entender que existe una regla que constituye un precedente. Está innovando, es como una nueva norma que entra al ordenamiento jurídico, pero entra a través de la justicia constitucional, digamos, o la justicia ordinaria, dependiendo, ¿no? Solo así, dice la Corte, será precedente en sentido estricto. También se puede concluir que en la ratio decidendi pueden haber varias reglas, pero solamente será precedente aquella regla producto de la interpretación que innove el ordenamiento jurídico. O sea, aquella nueva norma que se está creando como producto de la resolución de la controversia, ¿no? Eh, eh, ¿Qué es la ratio decidendi? Bueno, acá lo dijo, el conjunto de razones que son esenciales para la justificación de lo decidido, pero tiene un núcleo, como ya lo vimos, la regla en que se subsumen los hechos, precedente en parte motiva, o sea, en la parte argumentativa, ahí se encuentra. Lo que queda fuera de dicho núcleo son las razones que fundamentan la mencionada regla. O sea, repito, no toda la ratio decidendi tiene la calidad de precedente. Dentro de la ratio decidendi hay un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. Esa será la regla que constituye precedente de acuerdo a la Corte Constitucional, ¿no? ¿Cómo se compone la regla? Se compone, ya lo dije, de un supuesto de hecho, de una consecuencia jurídica, ¿no? Aquí también hay una, digamos, un párrafo muy claro, ejemplificador del tema, ¿no? En la sentencia 109.11 la Corte dijo, si un funcionario público ha impugnado por vía de amparo la resolución administrativa en la que se deja sin efecto su nombramiento, dos, formulado
como una de sus pretensiones la de que se le paguen los haberes dejados de percibir como consecuencia de dicha resolución. Y 3, el amparo ha sido concedido. 4, pero sin la orden expresa de que se paguen esos haberes, supuesto de hecho, entonces se debe entender que implícitamente ordenó el pago de dichos haberes a la persona beneficiaria del amparo, consecuencia jurídica. Ahí está la regla, ¿no? Se declaró fundada tu demanda, no se te pagaron los haberes a pesar de haberse amparado, digamos, nosotros lo llamaremos un amparo laboral, ¿no? Hay un supuesto de hecho y este supuesto de hecho tiene una consecuencia jurídica, que se te paguen los haberes al haber sido beneficiaria del amparo, ¿no? Esto me parece súper importante, es de otra sentencia, ¿no? El valor del precedente dentro del sistema de fuentes. ¿Qué ha dicho la Corte Constitucional Ecuatoriana? Cabe precisar que estos criterios fijados por la CC en sus reiterados precedentes han sido producto de un ejercicio de interpretación de la Constitución y de una interpretación conforme de las disposiciones normativas infraconstitucionales relacionadas al recurso de casación en armonía con la Constitución de la República. En consecuencia, dichos criterios se ubican al mismo nivel de la Constitución de la República y prevalecerán sobre cualquier fuente normativa infraconstitucional que sea contraria a estos lineamientos de carácter vinculante. Ahora, ¿qué está diciendo la Corte? Es lo que yo entiendo, que el precedente tiene un valor, es una fuente del derecho a nivel de la Constitución, porque lo que hace es interpretar la Constitución y las normas de desarrollo constitucional. Entonces, y ningún legislador puede dejar sin efecto un precedente, algo que no está claro en mi país, ¿no? Como lo dije hace un rato, no está claro qué valor tiene en el sistema de fuentes el precedente constitucional peruano. Y estamos ahora discutiendo si es que en virtud de este nuevo código han quedado sin efecto algunos precedentes constitucionales o no. Y nuestro tribunal, yo trabajo ahí, pero bueno, a veces hay cosas que se pueden criticar, todavía no ha tenido una posición clara en relación con este tema, ¿no? Es decir, no ha emitido una sentencia que analice y resuelva esta suerte de contradicción entre lo que dice el código y lo que dice un precedente que ha emitido el propio tribunal con anterioridad. Y bueno, después hay sentencias que han establecido clasificaciones del precedente, hablan de las decisiones verticales, de las decisiones horizontales, ya lo hemos visto. También ha establecido que las decisiones horizontales pueden ser autovinculantes o heterovinculantes. Autovinculantes porque los mismos jueces que han resuelto de una misma manera tienen que resolver de la misma manera, ¿no? Sería muy contradictorio que un juez que ha resuelto un caso idéntico resuelva el siguiente de otra forma. Eso afectaría la seguridad jurídica, ¿no? Y la eficacia vertical, ya lo mencionamos. La autovinculatoriedad quiere decir que el fundamento, la ratio decidendi en cuya virtud una decisión judicial ha sido tomada por los jueces que componen un cierto tribunal, obliga a los mismos jueces, cuando en el futuro tienen que resolver un caso análogo. Eso es la autovinculatoriedad. Este desarrollo no lo tenemos en el Perú, ¿ah? Después, ¿qué más? A esta sentencia dice, si una jueza o juez que conforma el tribunal de mayoría no resolvió casos anteriores que generen un precedente autovinculante, o sea, que vincula al mismo órgano, no se encuentra obligado por los precedentes de los jueces que sí se encuentran vinculados. O sea, si, por ejemplo, ese tribunal tenía 3 jueces y 2 ya resolvieron de determinada manera, esos 2 tienen que resolver igual, un caso homogéneo. Pero el nuevo que ha llegado, que no estuvo en el primer caso, ese sí puede apartarse. Podría emitir un criterio distinto mediante un voto salvado concurrente, lo que nosotros llamamos un voto en discordia. Bueno, esto es lo mismo. Ya, ¿en qué proceso se emiten los precedentes constitucionales? Aquí también, como yo les dije, en el Perú, se supone que los precedentes se emiten en casos concretos que tienen que resolver, de tutela de derechos, digamos, ¿no? Amparos, habeas corpus, habeas data, etcétera. Pero también hemos visto, luego de haber hecho un repaso de la jurisprudencia, que en un par de procesos de inconstitucionalidad se han emitido precedentes, que son de control abstracto. Pero aquí la Corte se ha sido clara de decir que todos los criterios de decisiones jurisdiccionales, esto es sentencias de acciones extraordinarias de protección, de incumplimiento por incumplimiento, consulta de normas, algo que no tenemos, control de constitucionalidad, eso sí, de interpretación constitucional, dirimencia y competencia sí tenemos, dictámenes constitucionales no tenemos, emanados por este órgano de administración de justicia, son de obligatorio cumplimiento. O sea, que los precedentes se emiten en cualquiera de estos procesos o en cualquiera de la tramitación de estas causas, ¿correcto?
Eh, Después ha hablado de supuestos de inobservancia del presidente, la Corte ecuatoriana. Dice, la inobservancia se puede presentar en al menos dos supuestos. El primero cuando, se configura cuando los jueces que componen un cierto tribunal se alejan del precedente sin justificar suficientemente, o sea, se alejan sin justificar. Y el segundo ocurre cuando dichas autoridades judiciales no se apartan del presente, sino que debiendo aplicarlo no lo hacen. En un caso hacen un overruling injustificado y en el otro simplemente ignoran el precedente. Y ha dicho la Corte, el primero deviene en la vulneración del derecho al debido proceso, en la garantía de la motivación, cuando te apartas sin una debida motivación, y en el segundo se deriva en una vulneración del derecho a la seguridad jurídica, es decir, afecta la seguridad jurídica cuando, habiendo resuelto de una manera similar, de una manera determinada anteriormente, mediante un precedente, después, en un caso similar, homogéneo, sustancialmente igual, resuelves de otra manera, ignoras tu precedente anterior. Ahí vulneras la seguridad jurídica, porque claro, el ciudadano no sabe, o sea, el ciudadano tiene expectativas de que se va a resolver de la misma manera y de pronto sales ignorando, olvidándote o soslayando, digámoslo así, el precedente constitucional que tú mismo emitiste. Eso evidentemente vulnera la seguridad jurídica. Y ya con esto termino, ¿no? El precedente tiene un impacto, evidentemente, porque ya lo vimos, es un sistema de fuentes, ¿no? En la tradición continental, en el sistema del civil law, del romano germánico, que es, digamos, el que aplicamos nosotros en Latinoamérica, en Sudamérica, como decía Montesquieu, el juez es boca de la ley, es un operador que simplemente aplica lo que la ley establecía. Pero ya hemos visto que el derecho no se trata solamente de sentarse en un cuarto y establecer efectos normativos o consecuencias jurídicas para determinados supuestos de hecho, porque la realidad escapa a la previsión normativa que ha podido tener el legislador. Entonces el derecho es un derecho vivo, un derecho dinámico, que cada día te sale con nuevas cosas y hay cosas que no están reguladas, hay controversias que son nuevas y entonces ahí tienen un papel fundamental los jueces. Los jueces no son simplemente boca de la ley, como en la tradición del civil law. Los jueces ahora interpretan el derecho, no solo aplican, ¿correcto? Entonces, para llenar esos vacíos, esas deficiencias que tiene nuestra normativa, justamente la figura o herramientas como el precedente son vitales, son importantísimas. Entonces, llegan a regular aspectos normativos desde la aplicación de la justicia ordinaria y la justicia constitucional. Y entonces tratan de que el sistema no fracase, ¿cierto? Entonces es muy importante el impacto que tienen los precedentes vinculantes. No sé en Ecuador, pero aquí en mi país hay un proceso de constitucionalización del ordenamiento jurídico. Yo no puedo observar, por ejemplo, demandas en materia civil que citan sentencias del Tribunal Constitucional peruano que han sido emitidas en procesos constitucionales o fallos emitidos en la justicia ordinaria, digamos la Corte Suprema o una Corte Superior, que citan criterios, principios o interpretaciones que han sido dadas por el Tribunal Constitucional peruano. Entonces, estamos hablando de que hay una suerte de inyección, digamos, de todos estos criterios y principios que han sido desarrollados por la jurisprudencia constitucional, que ahora se aplica también o se utiliza mucho en la justicia ordinaria. Entonces, evidentemente, el precedente, que es una figura constitucional, que es una figura netamente constitucional, tiene un impacto en el ordenamiento jurídico. Entra como si fuera una norma nueva y es una herramienta útil para superar vacíos y deficiencias. Bien, no les quito más su tiempo, he corrido un poco para cumplir con el tiempo que se me estipuló y yo les agradezco muchísimo a ustedes la atención que me han prestado. Gracias. A usted, doctor, muchísimas gracias por la apertura que nos ha brindado en esta ocasión, de tener la participación y su docencia. Entendemos las circunstancias que ameritan un poquito la participación un poco más rápida, pero de igual manera agradecemos su participación y esperamos con ansias el día 1 y 2 de mayo de poder vernos y poder saludarnos ya un poco más estrecho en las Islas Galápagos en este congreso. ¿Vas a estar? Sí, vamos a estar con el doctor Mora. Entonces, Perfecto. Ahí nos vemos.
De igual manera, un gusto saludarles a todos. Damos por concluida la clase del día de hoy. Si tienen alguna inquietud, alguna consulta, por favor, no sé si tengamos algunas palabras. Estoy ahorita revisando el chat. Buenas noches, doctor. Hola. Buenas noches. Sí, doctor, sí, nuevamente muy buenas noches acá desde Bolivia, doctor. Ah, ¿cómo está? Sí, doctor, como bien indicaba, ¿no es cierto? Que actualmente el juez no debería ser un simple, um, aplicar la ley a letra muerta, ¿no es cierto? Sino ser un intérprete más de la normativa. Se podría decir que no sea tan positivista o aplicar a letra muerta la ley. En ese sentido, bueno, con estas luces que nos brinda también, eh, es muy bueno, toda vez de que, bueno, acá en Bolivia sucede de que en muchos estrados judiciales aún se sigue esta práctica, digamos, antiquísima, ¿no es cierto?, de simplemente aplicar la ley a letra muerta. Y al usted darnos estas nuevas luces de que no sea el administrador de justicia, en este caso, eh, quien simplemente aplique la ley a letra muerta, sino le dé una interpretación a la misma. Entonces es algo nuevo para, bueno, desde mi punto de vista, y algo muy, muy importante que se debe aplicar, que debe aplicarse en las distintas normativas, ¿no es cierto, doctor? Muchas gracias, doctor. Gracias a usted. Sí, efectivamente, o sea, es, yo creo, un intérprete de la normativa, el juez, ¿no? Y sobre todo el juez constitucional y el juez de las cortes o tribunales constitucionales es un intérprete de la Constitución y debe ser, yo creo, porque eso es inherente a su naturaleza y a su función, el intérprete supremo de la Constitución. No solamente se trata de aplicar la ley porque si no, o sea, si fuera así, pues los jueces no tendrían que estudiar derecho, al final cualquiera podría simplemente leer la norma o de un código y aplicar a determinado supuesto de hecho una consecuencia jurídica, pero el derecho no es así, ¿no? El derecho es más dinámico, eso creo yo, mi humilde opinión. Muchas gracias, doctor. Comparto su opinión. Muchas gracias. A usted. Perfecto. Creo que con esto damos por culminada la participación. Agradecemos a todos, por favor. Recordar la plataforma académica, no olvidarse de registrar la respectiva asistencia. La clase del día de ayer ya se encuentra cargada y para el análisis de cada uno de ustedes. Agradezco a todos. Le mando un fuerte saludo, doctor Un Orlando, desde abrazo a acá de todos. Colombia. Un saludo fraterno. Nos despedimos. Nos estamos viendo el día de mañana. Saludos, pasen bien. Hasta luego, nos vemos. Suerte. Hasta luego, doctor. Un gusto. Nos vemos. Pasen bien. Saludos.